buenas tardes para todos. En principio, darle un agradecimiento muy especial a la mesa directiva, al señor decano de la Universidad de Ottawa, al profesor Nelson Ovalle, a Pierre, y en general con ellos a todos los organizadores y el comité científico de este importante evento. Vamos a tratar de desarrollar un sumario de 4 puntos relacionado con el Estado de Derecho, por supuesto, que es lo que nos convoca, analizar el tema del estado de cosas inconstitucional, que es una teoría desarrollada por la Corte Constitucional colombiana, hablar un poco de la situación actual de Colombia, del conflicto armado, de lo que tiene que ver con las FARC, con el Estado colombiano, en ese conflicto que todos tal vez conocen, y finalmente trataremos algunos aspectos relacionados con la justicia transicional. Y esto un poco encaminado a tratar de responder la pregunta del millón: ¿cómo solucionar el conflicto armado colombiano sin quebrantar el Estado de Derecho? Esa es la pregunta que no sabemos si podemos darle respuesta como nos lo han sugerido, pero por lo menos la pregunta sí está en el ambiente. Cuando hablamos del Estado de Derecho, lo primero que tenemos que establecer es que en Colombia tenemos una constitución escrita, pero hay una constitución escrita que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y en esta integración, en Colombia, un poco siguiendo el modelo francés, hemos integrado lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad lo que nos impone es tener una constitución abierta, una constitución convencionalizada, como dicen algunos profesores expertos en derecho constitucional, que implica un ensanchamiento en la medida en que las normas internacionales también debemos considerarlas claramente como un derecho interno. En un plano horizontal, los tratados internacionales y la Constitución están en Colombia en el mismo nivel. Por supuesto, a partir de ahí, la Constitución se desarrolla con normas con rango de ley. Y ahí tenemos o bien la ley material expedida por el Congreso de la República, nuestro Parlamento. Tenemos los decretos ley que también los expide el Presidente de la República por delegación del legislador, para no quebrantar el principio de separación de poderes, pero con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que hoy es una corte que aplica directamente la Constitución, que aplica directamente los derechos humanos, pues no ha quedado otra alternativa para esta Corte que en la concreción de los principios constitucionales empieza a expedir sus reglas, establece un precedente constitucional vinculante y ahí aparece una nueva fuente de derecho que es la subregla, un poco acercándonos del civil law al common law, que pues por estos lugares se trabaja mucho mejor. Y por supuesto tenemos los decretos reglamentarios. Frente a este Estado de Derecho, que es muy fácil, es simplemente una descripción, surgen unos interrogantes. ¿Cómo controlar las violaciones al Estado de Derecho? ¿Cómo controlar el no derecho? Y en Colombia hemos ideado algunos procedimientos. Se tiene en Colombia, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, que además, valga la pena mencionarlo, es creación colombiana. Colombia crea en el acto legislativo número 3 de 1910 la acción abstracta de inconstitucionalidad. Normalmente se le ha atribuido la creación de esta acción de inconstitucionalidad a Hans Kelsen con la Constitución Austriaca de 1920, pero en realidad, debemos decirlo, debemos ratificarlo, hemos estado un poco mal de Secretaría de Prensa, pero realmente ha sido una creación colombiana. Es un acto legislativo, una reforma constitucional de 1910, 10 años antes de Kelsen. ¿Para qué sirve esta acción de inconstitucionalidad? Permite excluir del ordenamiento jurídico aquellas normas con rango de ley que vulneren la Constitución política y hoy claramente también los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pues es un importante instrumento, pero hasta el momento no nos ha servido para solucionar ese conflicto armado con las FARC que lleva más de 50 años. Tenemos igualmente
la excepción de inconstitucionalidad, que es claramente un sistema, también desde 1910, similar al modelo difuso de control de constitucionalidad, que permite a los jueces en cada caso concreto inaplicar una ley cuando aquella sea inconstitucional. En la primera, la de la acción de inconstitucionalidad, los efectos son erga omnes. En los temas de excepción de inconstitucionalidad, que es un control difuso que ejerce cualquier juez, los efectos son inter partes. Con la Constitución del 91 aparecieron otras acciones que permiten controlar un control concreto de constitucionalidad, pero ya no sobre el ordenamiento jurídico, sino sobre los derechos consagrados directamente en la Constitución. Y ahí aparece una acción que es muy interesante, muy parecida al recurso directo de constitucionalidad creado por los alemanes con la Constitución de 1949, que permite que los ciudadanos puedan pedirle al juez la protección directa de sus derechos fundamentales. Esto es muy importante y permite que en casos concretos se eliminen aquellos actos que son la causa de la violación de los derechos fundamentales. Ahí podríamos entonces preguntarnos si con esos instrumentos no sería suficiente para poder encontrar la paz, máxime que la paz está consagrada en Colombia como un derecho fundamental. Si es un derecho fundamental, está en la Constitución, tenemos acciones constitucionales, tenemos acción protectora de los derechos fundamentales, diríamos, pues ahí tiene que estar la solución. Y ha aparecido unos fenómenos muy curiosos, algunos fenómenos que no se pueden controlar ni con la acción de inconstitucionalidad porque no corresponden a expedición de leyes, que no corresponden netamente a la violación de derechos fundamentales, porque a pesar de que la acción de tutela puede corregir la violación de un derecho fundamental, la causa de la violación sigue ahí existente, permanentemente se está presentando. Y nos surge una pregunta, o le surgió a la Corte Constitucional una pregunta: ¿puede existir algún otro mecanismo encaminado a solucionar estas contingencias? Y la Corte desarrolló una teoría que la denominó la teoría del estado de cosas inconstitucional. ¿Para qué se crea el estado de cosas inconstitucional? Corresponde inicialmente, debemos decirlo, a una institución oficiosa de carácter procesal que surge cuando una persona pide el amparo de un derecho fundamental, pero la acción de tutela, a pesar de brindarle el amparo, no elimina la causa de la violación. ¿Por qué? Porque corresponde a una serie de violaciones sistemáticas, permanentes, de los derechos constitucionales, ya no solamente fundamentales, sino de los derechos constitucionales. Pero una institución procesal, porque la única que puede determinar su declaración, eficacia y puesta en funcionamiento es la Corte Constitucional. Por eso se trata de como una especie de institución procesal, pero una institución procesal que no responde a una demanda, que no responde a una acción y que más bien se presenta al final del proceso, buscando que la eficacia de los derechos constitucionales. Y lo que pretende además esta institución del estado de cosas inconstitucional, reiteramos, primero, proteger los derechos fundamentales de un grupo de personas. Segundo, que sea el instrumento para remover definitivamente la causa de la violación. Y tercero, para un poco en una naturaleza objetiva, perfeccionar el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué justifica este estado de cosas inconstitucional? Lo justifica que la acción de tutela es ineficaz para remover el verdadero obstáculo. Pensemos en temas de desplazados, pensemos en temas de hacinamiento carcelario. Una persona que está detenida puede acudir al amparo. El juez, amparándole sus derechos fundamentales, puede ordenar que le den una reclusión en un sitio digno para la persona, pero la causa del hacinamiento sigue estando ahí. Entonces tendría que repetirse amparos y amparos y amparos para poder proteger los derechos fundamentales, pero la causa sigue ahí viva, sigue vigente. Entonces el estado de cosas inconstitucional permite acumular todos esos amparos, pero además faculta a la Corte Constitucional para que además le ordene a las entidades del Estado, al Poder Ejecutivo,
puede incluirse al Poder Legislativo, puede incluirse a los órganos de control, para que ellos puedan, para que inicien unas acciones afirmativas encaminadas a solucionar de fondo la violación de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el propósito? Resolver casos de violación sistemática de derechos constitucionales causados a un grupo de personas determinada. ¿Cuáles son las causas? Las fallas sistemáticas y estructurales, que en gran medida tienen que ver es con la ausencia de políticas públicas. Y la solución involucra a todos los estamentos políticos necesarios y les impone adoptar medidas de carácter impersonal que tiendan a superar ese statu quo de no derecho. Entonces, ¿qué es lo que he querido hasta ahí mostrar? Un Estado de Derecho, algunas maneras de solución, y surge nuevamente la pregunta, ¿y eso no nos sirve a nosotros para poder solucionar el conflicto armado con las FARC? Habría dos hipótesis de respuesta. La primera, podríamos decir sí, porque la paz es un derecho constitucional. Y si la paz es un derecho constitucional, pues los instrumentos de justicia constitucional nos tienen que servir. Pero se presenta un problema con la paz, que específicamente un decreto, una ley, un decreto ley que se expidió en Colombia impide que los ciudadanos podamos interponer la acción de tutela para proteger la paz a pesar de ser un derecho fundamental. Y eso automáticamente cierra cualquier posibilidad para que pidamos el amparo por la paz o para que el Estado acuda a la teoría del estado de cosas inconstitucional para superar ese grave problema que tenemos. Hipótesis 2, que tal vez es la verdadera. No, porque la efectividad de la paz requiere una solución diferente. ¿Qué es lo que hemos tenido en Colombia para argumentar eso? Que la situación que se ha tenido con el tema de la paz impide que podamos acudir a estos mecanismos constitucionales que podríamos calificar como ordinarios, como permanentes, para poder implementar un nuevo orden jurídico. Y segundo, desde el punto de vista penal, porque los instrumentos penales no son suficientes, no son eficaces, sobre todo aquí habría validez, pero no habría eficacia, no son eficaces para poder controlar a estos grupos armados por fuera de la ley. Podría ser eficaz desde el punto de vista formal, porque si nosotros observamos, los guerrilleros colombianos, la mayoría están procesados y están condenados, pero el Estado no es eficaz para poderlos capturar, no es eficaz para poder hacer efectiva la pena que se les ha impuesto. Entonces, desde ese punto de vista, el orden penal es totalmente insuficiente y es ineficaz frente a esa solución. Podríamos pensar, las fuerzas militares podrían combatirlos, podrían derrotarlos. La evidencia de 50 años nos demuestra que por la vía armada a una guerrilla no se puede derrotar totalmente. No solamente es el caso colombiano, donde las Fuerzas Armadas vienen creciendo en número, tal vez es después de la de Brasil, las Fuerzas Armadas militares colombianas son las más grandes de Sudamérica, con alta tecnología. Los Estados Unidos brinda una colaboración muy eficaz, hoy tienen aviones de última tecnología, pero no los han podido controlar y llevamos 50 años en ese conflicto. Y si vamos a tal vez situaciones comparadas, vemos que ni Estados Unidos en Vietnam pudo derrotar a los ejércitos de guerrilla, no lo pudo hacer Rusia en Afganistán. Entonces es una quimera, es una hipótesis poco probable que a través de la guerra se puedan derrotar a las FARC. Entonces tenemos dos situaciones. Primero, el derecho penal no nos sirve para controlarlo. Sí, hay sentencias, pero sentencias que nunca se efectivizan con los guerrilleros en la cárcel. Segundo, la guerra no es efectiva. Tercero, tal vez un mecanismo jurídico, estado de excepción, o lo que se conoce también en el derecho comparado como estado de sitio, pues no permitirá tomar una solución. Necesitamos en una justicia transicional, que son unos elementos que jamás se podrán desconocer, para que efectivamente ese tránsito sea efectivo y no sea un nuevo fracaso.
en el intento para la paz. Y son, primero, la integración de una comisión para la verdad. Como decía el Premio Nobel para la Paz, la Comisión de la Verdad no es estar recordando permanentemente los hechos sucedidos para llenarnos de rencor, sino recordar la paz, recordar los hechos violentos por los que hemos transitado, son necesarios para encontrar un verdadero estado de no repetición. Si eso no lo recordamos, posiblemente la consecuencia va a ser que lo vamos a repetir. Lo contrario de la situación actual, que generalmente uno lo mira hacia el pasado y algunos dicen no hay que mirar hacia el pasado, sí hay que mirar hacia el pasado. Por eso la Comisión de la Verdad es imperativa. Segundo, la implementación de mecanismos de reparación integral a las víctimas. No puede ser que haya una paz, pero las víctimas queden sin reparación. Tercero, la consagración de acciones penales excepcionales contra los crímenes de lesa humanidad. Y en Colombia ya tenemos un marco para la paz que puede servir como punto de referencia. Y cuarto, finalmente tienen que haber unas reformas institucionales, porque si las personas que se reincorporan a esta vida civil, los guerrilleros, no tienen alternativas sociales, simplemente será una paz formal, pero no una paz verdadera. Muchas gracias.